Bueno, y con toda la emoción que significa estar en vivo en el horario en el que a las 13:07 hora argentina, a las 18 allá en Roma, sale el humo blanco por la chimenea ubicada en el techo de la Capilla Sixtina. Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque precisamente en instantes sabemos, ya está la guardia preparada, creo que ya está en el Salón de las Lágrimas, el futuro Papa ya asignado, nombrado, así que vamos a conocer un poco el detrás, el paso a paso, qué sigue ahora y qué es lo que está pasando. Por eso estamos con Martín. El profesor Lo hemos Martín traído, Fuentes. Martín Fuentes, que ya sabíamos que venía, era uno de los temas que íbamos a hablar, pero... Nada de casualidad esto, ¿no? Parece que se han dado todas las cosas para que nosotros hoy podamos tener una cobertura como corresponde de un hecho histórico, ¿no? Venimos analizando la geopolítica, las instituciones internacionales, Martín. Bueno, y qué mejor que tener este hecho tan característico, tan histórico, con la posibilidad de vivirlo en vivo, ¿no? Sí, creo que somos privilegiados de poder vivirlo y transmitirlo en vivo. Es un hecho totalmente histórico. Recién justo vengo del colegio. Está apagado el micrófono. No, justo vengo del colegio donde... ¿Este no está saliendo? Ahí está, ok. Perfecto, Okay. bien. Les comentaba que es trabajo en un colegio católico y bueno, la alegría se empezó a comunicar esta noticia y ya van a empezar a sonar las campanas seguramente, anunciando. Y es el momento en el que el protodiácono, el cardenal encargado de avisarle a los fieles en la plaza el nombre que asume quien va a ser elegido el nuevo Papa. ¿Es quien sale allá en el balcón, digamos, que Sí, sale a sí, anunciar sí, sale que un cardenal dice, ¿habemos primero? Papa? Claro, habemos Papa. Dominique, ¿ese es el nombre? Sí, Dominique, no me Sí, acuerdo ahí tenemos lo el nombre tenemos. acá. Sí, ahí lo tenemos. ha El sido Maxi lo había nombrado la pasado. semana pasada. Manberti. Ese Ese es es el el apellido. Manberti. Ahí lo designaron. Sí, a él lo designaron para hacer este anuncio al mundo. Son tres los cardenales importantes en este cónclave, ¿no? En todos los cónclaves. El decano, que es el que dirige el colegio cardenalicio, el camarlengo, que es el que tiene que estar a cargo, mientras el Papa está la sede vacante, y el protodiácono, que es el que sale a hacer el anuncio, que es el momento que los fieles esperan con mayor ansiedad, ¿no es cierto? Ayer se extendió un poco la primera votación de la tarde, y todos especulaban, che, ¿será que ya lo eligen Papa? Hubiera sido un caso medio inédito, porque siempre se demoran unos 2, 3 días en las últimas elecciones, eso es lo que más o menos se está demorando para elegir un Papa. Pero esta ha sido bastante rápida igual. Fue Muy rápida, rápido. ¿no? Sí. Recién decíamos con Gonzalo, comenzó el 7 y el 8 ya tener, digamos, cuando uno lo ve en estos ojos de cuánto podría llegar a durar, es decir, que al otro día del comienzo del cónclave ya haya Papa. Sí, sí, ha sido una elección muy rápida. Eso indica que ha habido consenso, probablemente, entre todas las facciones, no son facciones porque eso es más ligado a la política, pero sí los grupos de cardenales, y estamos a la espera de ver quién es, porque había muchas especulaciones, incluso hasta apuestas había de quién podía ser elegido Sí, la gente sí. el Papa. Martín, Sí, las Casas de apuestas también claro, justamente ponían ahí. Martín, ya que hablamos de algunas cuestiones, no vamos a comparar lo político ni nada, pero sí decíamos que cuando hay una elección política, los políticos son los que se presentan como candidatos. En la elección del Papa no ocurre de esa manera. Los cardenales no van postulados para ocupar el lugar de un Papa, se lo eligen. Sí, sí. Es como que los Estamos otros cardenales van viendo, a ver, a la parte de acuerdo a la capacitaciones del CECISA, iglesia que se necesita, al rol de Papa que se necesita de acuerdo al tiempo en el que estamos, también se va viendo, y es como que entre ellos van charlando. Antes del cónclave hay unas reuniones, congregaciones generales. Sí, 8 creo que hubo. 8, sí. 8 hubo. Donde ahí se ha debatido fuertemente, Sí. a ver cuál es el perfil de Papa que necesitamos, de iglesia que necesitamos en este tiempo, y ahí es como que van surgiendo los candidatos. Porque no es que nadie dice, yo quiero ser... No hay candidatos, digamos. No, porque es como que lo que hablábamos recién es como que es al revés. La mayoría no quiere ser. Claro, la porque es una responsabilidad es muy grande, pero sí. no es que ellos se ofrecen como que se Se presentan postulan. como... Exacto, no es que se postulan. Ayer había hecho mucho ruido la presencia, bueno, del cardenal Ángel Rossi, Ángel de Sixto, Córdoba, sí. cordobés, Sí. digamos, que está allí. Y en estas reuniones previas donde se habla, donde se analiza todo, claro, la ponencia decían, yo escuchaba a un periodista decir que la ponencia que había tenido Ángel Rossi había sido bastante impactante, y que todos empezaron a decir,
che, pero ¿quién es Rossi? ¿Quién es Rossi? Entonces todos los que queremos a los argentinos y cordobeses decíamos, ay, si tanto lo nombran y lo empiezan a nombrar como quién es este. Bueno, cuántas cosas que se mueven en el corazón de la gente cuando aparecen estas especulaciones, cuando son sanas y lindas, te mueven estas cosas de decir, ay, Ángel Rossi, pensar que lo conocemos cara a cara. Y precisamente ayer fue muy bonito escuchar varias veces que nosotros lo entrevistamos cuando fallece el Papa Francisco, el padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina, pero también es el párroco de la Catedral de Córdoba. Y como licenciado en comunicación social que es, periodista, tiene en este momento la cobertura completa para Cadena 3, la hace precisamente el padre Javier Soteras allí en Roma, además de Radio María Argentina, porque es el director, pero tienen estas salidas permanentes exclusivas con Caligari, que es el representante de Cadena 3 allí en la cobertura, y el padre Javier Soteras ayer también decía cosas muy, muy bonitas en torno a esto. Sí, bueno, cada uno tiene como su candidato también. Yo estaba hablando cuando salía ahí con algunos colegas, ¿para vos quién es? ¿Para vos quién es? Algunos decían, yo creo que va a ser el Filipino, otros decían, creo que va a ser Parolín. Bueno, cada uno tiene su propia especulación también al respecto. Pero bueno, estamos a la expectativa a ver de quién es finalmente quien comunican. Con respecto al argentino, había 4 cardenales argentinos que participaron del cónclave y muchos decían, no, es imposible que sea un argentino nuevamente. Pero no es tan descabellado, porque piensen que cuántos italianos hubo ahí. ¿Por qué no puede ser un argentino? O sea, podía ser, digamos, sí, tranquilamente. Le decían, no, un argentino, Rossi se compró todas las fichas, al contrario, digamos, porque es argentino y jesuita, las dos cosas, y ya hubo un papa jesuita y argentino, sería muy raro, pero no imposible, ¿por qué no? Se mencionó hace algunos días uno de los cardenales, ¿no? Un cardenal de Argentina también, el de Córdoba, pero también el de Santiago del Estero, Vocalic, Iglic, se lo mencionó. Joven. No tanto, no. 60 años. Sí, bueno, hay que ver a qué consideramos joven para jóvenes. papa, ¿no? Claro, sí, porque hay algunos que están ahí 79 años que ya es como que no, es difícil que los elijan a ellos. Claro. Pero tampoco quieren elegir un papa tan joven para no hacer un papado tan extenso. Claro. Porque algunos papas, algunos cardenales tienen 45 años. Claro. El más joven tiene 45, claro, sí. Claro. Que tenés 40 años. Con la expectativa de vida de la gente, uno cree que van a fallecer grandes. Bueno, de hecho, Francisco tenía muchos años. Asumió con 76, puede 76 ser. Y murió con 88. Sí. Martín, ¿y qué está pasando ahora ahí adentro? Porque mostraban, por ejemplo, los otros días que hay 3 talles de, toda la vestimenta, que hay 3, para que, obviamente el que sea elegido papa, el cardenal que sea elegido. Con texturas, todo ¿no? eso, ¿no? El tamaño, no en altura, pero sí en ancho. El sastre de los papas contaba que había, hay grande, está confeccionada, hay una media, hay una más menuda. Que también sirve para la especulación. También. Como para romper un poquito y dicen, hay 3 talles, hay 3 tamaños. No, le comunican, una vez que se comprueba que se obtuvo los 2 tercios. Se votó, digamos. Sí, que el número era 89, hay que llegar a 89. Y una vez que se le comunica... 89 cardenales que tenían que votar a la misma persona. Exacto. Ahí se lograban los 2 tercios. Los 2 tercios. Porque eran 133 los que ingresaron a votar y el número daba 88 y pico, entonces se redondea para arriba. Es 89 lo que tenés que tener para que te comuniquen, ¿aceptas el cargo? Y es como que no se puede decir que no, porque viene toda una cuestión acá de que los cardenales eligen, pero siempre eligen influenciados, digamos, por el Espíritu Santo. Claro. Eso es lo que siempre se remarca. Entonces es muy difícil que alguien diga, no quiero ser papa. No, y después de la oración, del reclutamiento que se hace, recordemos, se corta el contacto con la vida exterior, no hay influencia de ningún tipo, no puede haber incidencia de nada, digamos, y el tiempo de silencio y de oración permanente es lo que hace que en ese contexto es cuando se vota, no es en la consulta no hay encuestas. Exacto. A ver cuánto da la encuesta. Entonces, totalmente diferente. Mucho hermetismo, ¿no? Sí, y es en el proceso de la oración y de la presencia de confiar que en la obra del Espíritu Santo es quien inspira estas emociones y a partir de ello, con el fruto de la oración, es como se vota, no es me gusta, no me gusta tu cara, te quiero, no te quiero. Sí, yo dije influencia, es una inspiración, ahí esa es la palabra correcta, es una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se va a negar a ser elegido papa
si tus cardenales, tus pares, te han elegido inspirados por mociones del Espíritu Santo. Es muy raro que alguien se niegue. Es cierto que muchos no querían ser, incluso el Papa Francisco decía que él pedía por favor que no lo elijan, creo que Benedicto también. No me hagas esto, Dios mío, creo que decía Benedicto, y bueno, terminó saliendo electo. Pero ahora lo trasladan, tengo entendido, a una habitación que se llama la Sala de las Lágrimas, y creo que le llaman así porque muchos papas, cuando toman dimensión de lo que les viene ahora, lloran, porque es como que se despiden de la persona que fueron hasta ahí y asumen, siguen siendo la misma persona, pero cambian el nombre y su vida se convierte en algo totalmente distinto. Padres de la Iglesia. Claro, y en todo el mundo. Exacto, porque siendo cardenal de San Pedro, ¿no? Sí, en la tierra. Tenés una representación a veces acotada, un obispado, un arzobispado, como cardenal o como obispo, pero esto ya es ecuménico, es mundial. Y es ecuménico. Claro, entonces. En los diálogos interreligiosos, evidentemente, bueno, lo que hace la figura del Papa es ecuménica. Así que bueno, seguramente les están probando los atuendos. Probando los trajes. Sí, y en un rato esperamos que el protodiácono anuncie quién es. ¿Y de ahí Martín va al anuncio ya, al saludo a la plaza? Sí. Después de que está cambiado, digamos, con el atuendo, digamos, ahí pasa. Bastante rápido. Los nombres, por ejemplo, Karol Wojtyla era el Juan Pablo II, digamos, Mario Bergoglio. Sí. ¿Cómo es que surge el Francisco, el Juan Pablo II? Tengo entendido que es de acuerdo a la pastoral, a la trayectoria que ellos tienen. Cuando les toca elegir un nombre, tiene que ver mucho eso, ¿no? Por ejemplo, Francisco lo hizo por su relación con los pobres. Sí, San Francisco de Asís. Claro, fue por San Francisco de Asís, y también por el cuidado del planeta. Exacto. Que San Francisco de Asís también era muy, muy importante en eso. Que de hecho la encíclica que ha escrito, que Laudato Si. Eso es oro en polvo. El Laudato Si, que es la encíclica que ha escrito la responsabilidad del cuidado de la casa común, como le gustaba y le decía, ¿no?, al mundo, ha tenido injerencia en decisiones a nivel organismos mundiales, a nivel empresarial, digamos, siempre ha estado signado por lo que ha dicho, porque se toman como parámetros qué dicen las encíclicas de la Iglesia. Entonces, bueno, el Laudato Si ha sido tremendo en este contexto y en esta época. Claro, la otra vez cuando hablamos con Gonzalo mencionábamos que creo que Laudato Si es una de las encíclicas que figura ahí dentro de las más importantes de los papas, junto con Pacem in Terris. A ver, ¿ya se está anunciando? No. Se pone la expectativa. Se pone la expectativa. ¿No? Digo, falta que esté hablando, no queremos pisar ese momento. No, en ese momento no. Al contrario. Bueno, ayer, en estos días era las tejas y la chimenea de la Capilla Sixtina fue el epicentro y la imagen congelada durante tantas horas, ¿no? Bueno, ahora va a ser esta, la del balcón. Bueno, qué suerte o qué fortuna la gente que está ahí, ¿no? Es un momento histórico, Martín, en la plaza. Sí, la verdad. Que justamente... La verdad que si estás en Roma y después sí que, bueno, cuando suenan las campanas, mucha gente de Roma se acerca, o sea que todavía va a ingresar más gente cuando suenen las campanas y avisen, el protodiácono comunique el nombre de quién es el nuevo papa, ¿no? Eso va a ser muy... vamos a interrumpir un ratito. Sí, vamos a interrumpir mientras estamos aguardando. ¿Vamos a presentar la zurda? O sea que es dentro de... Es muy, muy rápido, como decíamos al principio, ¿no? Es decir, algo que parece, que quizás a nosotros nos parece lerdo o que tiene su tiempo, en pocas horas ya el Papa aparece por el balcón y es el hecho histórico y empieza y da la oración, trabajar, ¿no? Da la bendición que tiene este nombre en latín. La bendición Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Sí, que es para la ciudad de Roma y para el mundo. ¿Mensaje de? El mensaje es la bendición, que da, que es la que dio el Papa Francisco el domingo de Pascua, allí, que salió y que hizo esa aparición y que el otro día falleció. Él mismo dio la bendición. A gritos, bueno, puede ser que en cualquier momento ya se dé, ¿no? Ya sale, aparentemente estaría... Porque toda la gente también responde a lo que va viendo ahí arriba y alguien obviamente tira alguna información, algún dato y bueno, se sienten ese grito. ¿Lo podemos escuchar un poquito en vivo, Hernán? A ver si... Sí, mira.
Mucho clamor. Mucho clamor. Se debe ver movimiento también, estando allí. Claro, debe haber indicios, ¿no? Es muy importante lo que decía Flavia de... Ah, ¿se ven en la pantalla? Pues se ven ahí. No, decía que es muy importante lo que remarcaba Flavia del nombre que eligen, porque bueno, si es alguien que quiere dar continuidad a Francisco, probablemente sea un Francisco II. Puede ser. Si es por el que, contrario alguien que quiere continuar con la línea que sentó Juan Pablo II, puede ser un Juan Pablo III. Claro. ¿Por qué no? Benedicto XVI lo eligió porque el anterior Benedicto había sido un papa ahí que había estado en la Primera Guerra Mundial, que muchos no lo reconocieron porque hizo un trabajo enorme, y él dice: yo voy a tomar el nombre de Benedicto en homenaje a él. El nombre más usado creo que fue el de Juan, que llegó hasta 23, pero bueno, eso también es un motivo de... ¿Pero lo elige el propio papa? Sí, él elige el nombre ese. Él elige el nombre ese. Y bueno, otra de las cuestiones que por ahí yo recién remarqué, y no es el concepto, quiero aclarar, no es el concepto facciones, porque eso es más de la política, pero sí como hay grupos, ¿no? Distintos, pero que tienen que llegar a un consenso, porque para lograr justamente 89 votos, o los 2/3, vos tenés que llegar a un consenso con el resto. Entonces ahí está, salen estas figuras que por ahí no estaban en los primeros planos. Por eso siempre hay un dicho en el Vaticano: el que entra papable sale cardenal. Y el que por ahí no esperaba que lo elijan a él, pasó con Carlos Wojtyła, o sea, con Juan Pablo II. Él no estaba en los primeros planos para ser elegido. Sin embargo, bueno, no hubo un consenso entre estos dos sectores de la Iglesia. ¿Son dos los sectores más fuertes? Supuestamente son dos, uno más tradicionalista y otro más aperturista, porque tampoco es correcto decir conservadores y progresistas, porque son categorías políticas. Claro, no entran dentro del rango de lo religioso, del lenguaje y del lenguaje. Del lenguaje eclesial no existe el conservador y el progresista. El progres y el conservador siempre fue en el ámbito político. Exacto, y también, bueno, se llega a un acuerdo en los dicasterios, que son los ministerios que tiene que elegir, porque el Papa ahora no solo asume como líder religioso, sino también como un jefe político del Estado Vaticano, de la Ciudad del Vaticano. Tiene que nombrar el secretario de Estado, tiene que nombrar los ministros que se llaman dicasterios, y eso es todo también una negociación. A ver, bueno, ponemos en este dicasterio para la doctrina de la fe a alguien más tradicionalista, que respete bien la doctrina. ¿Y tienen que ser los cardenales o no? Sí, otra gente? No, eso es una atribución del Papa. Atribución del Papa. Claro, los elige entre los cardenales. Entre los cardenales. Porque recordemos que hace poco, cuando nombra cardenal a Víctor Manuel Fernández, el Tucho Fernández, que es de Alcira Gijena, que también nos conmueve a todos la cercanía, nombrar a estas personas arzobispo de La Plata, y el Papa Francisco lo nombra cardenal e inmediatamente lo designa en el dicasterio de la doctrina de la fe. Entonces, por eso Víctor Manuel Fernández no viaja desde Argentina para realizar la votación, sino que estaba allá porque recientemente, hace muy poco tiempo, además de ser nombrado cardenal, inmediatamente Francisco dice, lo nombro en el dicasterio de la doctrina de la fe. Sí. Y él serían como cargos de la curia romana, que viven ahí, como dice Flavia, ya están establecidos ahí. No viajó desde Argentina porque ya estaba allí, pero es un cardenal. Víctor Manuel Fernández, además. Así es, dos cordobeses, Dos cordobeses. Está Ángel Rossi como cardenal, arzobispo de Córdoba, y Víctor Manuel Fernández, que estaba como arzobispo de La Plata en ese momento, pero que son cordobeses. Y otro dato un poco de color, de qué club son hinchas los cardenales, con esto de Francisco, que él no ocultaba su simpatía por el fútbol. Bueno, pero de los que están ahora, de los cardenales argentinos, hay dos que son de San Lorenzo. Justamente, Tucho es de San Lorenzo. Capaz que era una de las condiciones que tenía que tener. Para que lo nombren en el dicasterio. No, y después hay otro más. Bueno, el padre Rossi es de Belgrano. El padre Rossi es de Belgrano, pirata. Pirata, sí, hace poquito pusieron una foto cordobés, pirata, y el mismo monseñor Rossi estaba tapándose el ojito, bien pirata. Vocalic es de River, tengo entendido, y bueno, Poli, el cardenal Poli, es de San Lorenzo también. Mucho San Lorenzo, sí, algo pesado ahí. Martín, la iglesia, ¿cómo se compone? ¿Fieles? ¿Se ven o curas o gente de la iglesia, ¿no? Los clérigos y los laicos. Y el compromiso de la iglesia es ¿no? De atraer y hacer que los laicos permanezcan en ella, que es uno de los grandes desafíos.
no perdamos de vista que sigue teniendo una gran cantidad de fieles la Iglesia Católica, a pesar de que ha perdido, y yo creo que esa es la tarea ahora, en estos tiempos, donde por ahí imperan otras nociones, que la gente vuelva a sentirse parte de la Iglesia, que fue un poco lo que empezó a hacer Francisco, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas, llamaba él. Entonces me parece que el rol de los laicos es fundamental. Y donde los fieles pueden tener la posibilidad de poder expresar y desarrollar la fe en vida comunitaria, ¿no? En la soledad de no sentirse aceptado y el no poder, sino poder gozar de la felicidad que da el poder desarrollar toda una vida de fe acompañado por comunidades y el poder ejercer con tanto amor y con tanta dignidad cada uno de los sacramentos que la Iglesia pone a consideración. Por eso en los grandes, en la gran cantidad de movimientos que tiene la Iglesia, algunos que son netamente sacerdotales y otros que son muy de laicos. De laicos, sí. Se hace posible la vida de la expresión de la fe en comunidades. Y esto es lo que hace la alimentación, el vivir, el cambiar desde los jóvenes, después se casan, tienen familia, entonces vas acompañando los procesos. Claro. Y siempre con la posibilidad de poder expresarlo en el mejor modo en que se puede, que es a través del servicio, el servicio de los laicos y de los consagrados a la Iglesia y a la comunidad. Exacto. Digamos, una iglesia que no puede ejercer el servicio al otro es una iglesia, bueno, no lo sería. Exacto. No lo sería. Que precisamente el Papa Francisco ha bregado por una iglesia. En sus dichos muchas veces se ha tomado esta expresión: prefiero una iglesia enferma por salir y lastimarse que una iglesia cerrada y con pastores con olor a oveja, como decía. Con pastores con olor a oveja, el pastor que carga la oveja que está dañada, lastimada, perdida y la pone al hombro, le queda el olor de la oveja, que es el arremangarse, el ir y el estar con el más necesitado. No con el rebaño prolijo, bueno, sí, está todo bien cuando el rebaño está prolijo. El tema es si se hace lo que Jesús quería, ¿no? Claro. Decir, bueno, esta que está lastimada, a esta sanarla, hay que atenderla, claro. Cargarla al hombro, cuidarla. Y entiéndase en este sentido la fe de cuidar la fe de ¿Qué es lo que hacen los laicos con sus pares? Sí. ¿Qué hacemos en comunidad? Bueno, cuidamos tu fe, acompañamos el desarrollo de la fe y en el servicio a los demás. Tal cual. Bueno, ahí está, lo dice el propio Graf que estamos mostrando. En instantes ya anunciarían el nuevo Papa. Nosotros seguimos en transmisión directa, en vivo, desde Vatican News. Bueno, ahí vemos, hay gente en todos lados. Sí, hay gente en todos lados. Parece Plaza de Mayo. Sí, hay gente en todos lados. Qué impresionante la Plaza San Pedro, que tantas veces, ¿no? Escenario de, bueno, y de lo que va a continuar siendo, ¿no? Tal cual. Nosotros seguimos con Martín, seguimos con la compañía Martín un rato más, ¿no? Sí, me quedo porque ya que estoy acá no me quiero perder este momento histórico. La elección de los papas es un momento histórico. Y creo que después de lo de Francisco, aún más todavía, ¿no? Porque cuando él sale a hacer el anuncio y la bendición, fue el primer papa que dijo buonasera, o sea, dijo buenas noches. Así fue descontracturado, porque hay todo como un protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo? Claro. Y él, bueno, se expresó él así. Dijo hola. Claro, sí, dijo hola, sí. Entonces también se espera eso, a ver si va a ser muy rupturista el Papa nuevo con la tradición que quiso instaurar Francisco o un continuista. Estamos a la espera de eso, si va a salir vestido como salió Francisco o con otros atuendos más protocolares que se usaban anteriormente. Que Francisco estaba completamente signado por la sencillez. Sí. Y la austeridad, sus vestimentas. Veía al principio, ¿no? Cuando empezamos a cubrir esto de los zapatos, ¿no? Nunca quiso los zapatos sigue usando sus zapatos de Papa. Zapatos negros, ¿no? Sí. Sus zapatitos, digamos, que simbolizan que muere de hecho con la sangre de los mártires. El color rojo simboliza la sangre de los mártires. Algunos lo criticaron por eso y otros dijeron, no, qué bueno que usa sus zapatos de toda la vida. Pero bueno, siempre no vas a contentar a todo el mundo. Claro, como todo hay como decir a favor, todo el mundo nos creemos con posibilidades y derecho de decir cualquier avanzada a veces. También cuando él no decide vivir en los aposentos papales, porque consideraba que eran como muy principescas esas habitaciones, y se va a vivir a Santa Marta, creo que vive, la residencia de Santa Marta. La residencia, en una de las habitaciones más de donde están los cardenales ahora. Claro. Ahí residen. Es una residencia, un lugar donde uno se hospeda. Mostraban la habitación hace poco, muy austera, ¿no? Muy austera la vida de él. Y otra condición que me parece importante es que la Iglesia
el debate es si va a continuar siendo una iglesia sinodal, la sinodalidad, o va a volver a ser la iglesia de antes. La sinodalidad es esto que Francisco decía, tenemos que romper con esta verticalidad que hay en la iglesia, que consultemos al pueblo más horizontal y que los escuchemos a los laicos y a las comunidades, como decía por Flavia. eso tanta impronta en los sínodos de la iglesia, Sí. estas reuniones permanentes, consensos, concilios, donde se reunían y se escuchaba muchísimo qué decía. Entonces los cardenales llevaban la voz del pueblo. Entonces estos consensos, estos sínodos, los sínodos, Sí. Bueno, porto la voz, pero del pueblo de donde vengo, digamos. Y no esas reuniones de cúpula, digamos, Exacto. esas reuniones o esas, Sí. la continuidad de las ideas de lo que elige las cúpulas, los dirigentes. Romper con esa... Romper con esa, como decís Claro. vos, ¿no? Esa verticalidad que desde arriba se le dice al de abajo que tiene que hacer. Si no Cuando consultar. hoy justamente todo, nosotros que estamos acá, la comunicación, las redes sociales, ha roto mucho verticalismo en muchas instituciones, ¿no? Sí. Que ya incluso hasta desafían a las propias direcciones o destinos de algunos lugares, ¿no? Claro, lo que hoy sería en una empresa, ¿qué piensa tu empleado? ¿Qué piensa tu Exacto. compañero de trabajo? Hoy se valora ¿Y eso, hoy se ¿Qué escucha. dice, claro, en los grandes consensos y en los Imaginemos CEOs, en la iglesia, ¿no? Con todo lo que... Claro, una 13, comparación. ¿cuántos son los religiosos? Los cardenales que No, la cantidad de fieles. católicos, fieles católicos en el mundo. 1.400 millones. Era un Sí. número muy grande. Que eso decía el otro día en uno de los canales, que a pesar de esto que Por ahí marcás creo vos, que que sí. se habían, obviamente, abierto otras, habilitado y Pero sigue siendo un elegido número otras religiones en el mundo, importante. sigue siendo muy importante. 1.400 millones de bien, fieles en todo el lo mundo. tiré justo el dato. Lo tenía por ahí, pero no sabía si era O sea que algunos miles hay viendo en este momento. Sí, sí, claro. Y esto, otros ¿no? que no son, también lo están viendo. Tal cual. Porque es un evento histórico. ¿Sí? Bueno, ahí está la Virgen de Guadalupe, qué hermosa imagen. México siempre presente, uno de los países más católicos del mundo. Bueno, Filipinas también, Brasil, es impresionante la cantidad de católicos que hay en Brasil. En África, una iglesia muy nueva en África, que también tiene muchos fieles, que ha tenido muchos mártires, muchos han sufrido martirio en África. Exactamente. Entonces también es una iglesia que De necesita hecho, representación. Cuando Radio María tenía la posibilidad de estar en África, ¿no? Es decir, bueno, llegar como Radio María en África, ¿cómo se defendió esa causa de poder estar? Porque era un lugar de mucha persecución cristiana, muchísimo. Y otra de las cuestiones, disculpa Flavia. No, decí nomás. No, otra de las cuestiones es observar las banderas que se ven ahí en la plaza y no perder de vista que, porque era uno de los temas que íbamos a hablar hoy, pero no nos imaginamos que se iba a adelantar tanto la elección del Papa, del conflicto entre Pakistán y la India, sí. que si bien no son países de tradición cristiana ni católica, pero Francisco seguramente si hubiera estado vivo hubiera dicho algo respecto de este conflicto. Y eso también habla de que él buscaba extender territorialmente lo más posible la representación de la iglesia. Tenemos una iglesia en China, ¿sí? Hay representantes de China, hay representantes de Jerusalén, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, en Kabul, por ejemplo. Claro, lugares claro, donde uno no se iba a imaginar que años atrás iba a haber representación cristiana, católica. Hay, ahora. De hecho, el cardenal más joven, que tiene 45 años, es un ucraniano que ejerce como obispo en una de estas ciudades de Medio Oriente. No recuerdo cuál es bien, pero él está vestido con los atuendos del rito oriental. Así que bueno, es otro de los candidatos, ¿no? Veremos.